Héctor Mendoza Vargas lloró frente a las cámaras el día que anunció su retiro. Dijo que había llegado el momento de descansar, que su familia lo necesitaba, que 16 años de servicio público eran suficientes. Los aplausos llenaron el auditorio. Los periódicos del día siguiente hablaron de legado, de dedicación, de un hombre que había dado todo. Nadie preguntó por qué un hombre en la cima de su poder político decidía retirarse exactamente en ese momento. Nadie excepto Marcos Villanueva. 3 días después de ese discurso, murió el primero. Jorge Espinosa, 48 años. Contador. Había trabajado con la administración de Mendoza durante 11 años. Encontrado en su departamento en Guadalajara con signos de paro cardíaco. Una taza de café a medio tomar. La televisión encendida, sin antecedentes cardíacos documentados. El médico que firmó el acta tardó 8 minutos. Nadie pidió segunda opinión. Nadie cuestionó nada. Marcos encendió un cigarro. Dejó que el humo subiera despacio hacia el techo de su oficina. A veces el trabajo más importante no es encontrar la evidencia. Es reconocer cuando el patrón ya te está diciendo todo lo que necesitas saber. 12 días después murió la segunda. Patricia Salinas, 52 años. Abogada. Había gestionado contratos de obra pública bajo la administración de Mendoza durante 9 años. Accidente de tráfico en la carretera a Querétaro. Sin testigos directos. Sin marcas de frenado en el pavimento antes del impacto. Un conductor que no frena antes de morir o ya estaba inconsciente antes del accidente. O ya estaba muerta. 21 días después murió el tercero. Roberto Fuentes Cruz, 46 años. Exdirector de licitaciones públicas. Cayó desde el tercer piso de un edificio en el centro de la Ciudad de México. El mismo edificio donde tenía su oficina privada. El mismo edificio que colapsó parcialmente 2 días después. 4 días para archivar una investigación sin explicación documentada. En 12 años de trabajo, Marcos había visto eso exactamente 6 veces. Las 6 habían involucrado a personas con acceso directo al sistema que necesitaba cerrar esa investigación. Los archivos del 4º piso, destruidos. Conveniente, demasiado conveniente. Marcos Villanueva no dormía desde hacía 2 noches. Sobre su escritorio, 3 carpetas. 3 nombres que no debían estar muertos. 3 muertes en 21 días. 3 personas que habían trabajado directamente con Héctor Mendoza Vargas. 3 muertes clasificadas como accidentales o naturales. Y un edificio colapsado en el momento exacto en que más convenía que colapsara. Lo primero que anotó en su libreta fue la fecha del discurso de despedida de Mendoza. Luego las 3 fechas de muerte. Luego la fecha del colapso del edificio. Las 5 fechas en una sola línea. Las miró durante 1 minuto completo. Sofía tenía algo más en esas carpetas. Fotografías de reuniones privadas. Hombres que no debían estar en la misma mesa. Firmas que aparecían en contratos que no debían haber existido. 5 meses de trabajo silencioso que nadie había publicado todavía. El patrón era demasiado limpio, demasiado eficiente. Esto no era improvisación. Era una operación de cierre. Y una operación de cierre tiene una firma específica cuando sabes dónde buscarla. Una operación de cierre es lo que hacen las personas que han construido algo durante años y necesitan desmantelarlo antes de que alguien llegue a verlo. Eliminan los registros, eliminan los testigos, y se retiran antes de que la investigación que se acerca pueda encontrarlos. Marcos había visto ese patrón antes, en otros casos, en otros nombres, nunca a esta escala, nunca con esta velocidad. Buscó a Mendoza en los registros de investigaciones federales activas. Encontró algo que confirmó su hipótesis de inmediato. 3 semanas antes del discurso de despedida, una unidad de la Fiscalía General había abierto una investigación preliminar sobre contratos de obra pública en el estado que Mendoza había gobernado. Una investigación archivada 4 días después de su apertura, sin explicación documentada. 4 días. Eso no era una investigación. Era una señal de que alguien había llegado demasiado cerca. El chivo tenía una forma de moverse por la ciudad que Marcos nunca había logrado replicar completamente. Sabía dónde estaba todo el mundo sin que nadie supiera que él estaba buscando. Era un talento específico que venía de años en lugares donde la visibilidad era literalmente mortal. Y Mendoza había reaccionado con una velocidad que solo es posible cuando tienes la protección exacta en los lugares exactos. Antes de continuar, suscríbete ahora y activa la campana. Este canal existe para las historias que el sistema prefiere que no se cuenten. Cada archivo que abrimos, lo abrimos juntos. Llamó a Sofía Reyes esa misma noche.
Ella ya tenía algo. Llevaba semanas siguiendo los movimientos financieros de empresas vinculadas a la administración de Mendoza. En los 30 días previos al discurso, habían ocurrido transferencias inusuales hacia cuentas en el extranjero. El patrón financiero de alguien poniendo su dinero fuera del alcance antes de que alguien pudiera congelarlo. El patrón del que sabe que viene una investigación y necesita que su dinero esté seguro antes de que llegue. Se encontraron al día siguiente. El café de siempre. Sofía llegó con 3 carpetas. La primera contenía los registros financieros con las transferencias detalladas. La segunda contenía los contratos de obra pública que habían generado la investigación archivada. Campos era el tipo de profesional que el sistema produce a veces por accidente. Alguien demasiado bueno en su trabajo para ignorar lo que su trabajo le muestra. Eso la había puesto en situaciones difíciles más de una vez. Siempre había elegido lo mismo. La tercera contenía algo que Marcos no esperaba. Una lista de nombres. 12 personas que habían tenido acceso a los archivos físicos de la Administración Mendoza en los últimos 2 años. De las 12 personas de esa lista, 3 estaban muertas. Las mismas 3 del patrón de Marcos. 4 más habían cambiado de dirección en las últimas 3 semanas. 2 habían salido del país. Una estaba en paradero desconocido. Y una, según la fuente de Sofía, estaba viva, en la Ciudad de México, y aterrorizada. Marcos leyó la lista 2 veces. La dobló. La guardó en el bolsillo interior del saco. Esa persona era el único testigo activo que quedaba. Necesitaba encontrarla antes de que el otro lado lo hiciera primero. Llamó a El Chivo desde la calle. Le dio el nombre. Le explicó la situación en 4 frases. Adriana no le había dicho cómo había sabido que el edificio iba a colapsar. Marcos pensó en preguntárselo. Luego decidió que no importaba. Lo que importaba era que había actuado antes de que ocurriera. Que había apostado a que alguien llegaría. El Chivo no hizo preguntas. Nunca las hacía cuando el tono de Marcos era ese. Dijo que en 18 horas tendría algo. Marcos le pidió que lo intentara en 12. Que cada hora que pasaba era una hora que el otro lado también podía estar buscando. Fue a ver a la doctora Campos. Le llevó los 3 reportes de autopsia oficiales. Campos los leyó en silencio durante 20 minutos. Cuando levantó la vista, tenía esa expresión específica de cuando ha encontrado algo que el documento oficial decidió no ver. Los 3 cuerpos tenían una firma común, diferente en cada caso para parecer muertes distintas, pero detectables si los 3 casos se revisaban juntos con atención específica en ciertos marcadores bioquímicos. Marcadores que los médicos que habían firmado los actas claramente no habían buscado, o habían decidido no buscar. El mismo método. 3 ejecuciones diseñadas para parecer accidentes diferentes. La firma de alguien con entrenamiento profesional específico de un tipo muy preciso. Pasó la noche trabajando. A las 3 de la mañana, la única luz en el edificio era la de su oficina. La Ciudad de México afuera no dormía completamente nunca. Eso también era una forma de compañía. Campos le entregó sus notas escritas a mano. Sin membrete. Sin nombre. Sin fecha. Solo los marcadores. Solo los números. La verdad que los reportes oficiales habían decidido no ver. A las 11 de la noche, el Chivo mandó una dirección. Una colonia popular en Iztacalco. Un nombre diferente al de la lista. Y una advertencia. Ir solo. Si llegaba con alguien más, la puerta probablemente no se abriría. Marcos fue al amanecer. El Chivo lo esperaba a 2 cuadras del edificio. Subió solo al 2º piso. Tocó la puerta del departamento 6. Silencio. La tocó de nuevo. Una voz de mujer preguntó quién era. Marcos dijo su nombre. Dijo que no era policía. Dijo que era la única persona que en ese momento estaba buscando la verdad sobre Jorge Espinosa, Patricia Salinas y Roberto Fuentes Cruz. La carpeta 16 no era solo una lista de pagos. Era un catálogo de personas que habían sido compradas o amenazadas para garantizar que ciertos archivos nunca llegaran a ciertos despachos. Era la lista de todos los puntos de fallo del sistema que debía haber impedido lo que había ocurrido. Hubo un silencio largo. Luego el sonido de 2 cerraduras abriendo. Adriana Montoya. 40 años. Coordinadora de archivos durante 8 años con la Administración de Mendoza. Pelo oscuro con canas prematuras. Ojos que habían dejado de dormir bien hace semanas. Lo dejó entrar. Cerró la puerta con las 2 cerraduras. Se quedó de pie contra la pared. No se sentó. Era el cuerpo de alguien que necesita tener acceso rápido a la puerta, aunque la puerta esté cerrada. Le dijo que sabía que iban a venir por ella.
que era cuestión de tiempo, que había visto lo que les había pasado a los otros y que no tenía ilusiones sobre su propio futuro si seguía donde estaba. Le dijo a Marcos que tenía algo, que lo había tenido desde hace 3 semanas, que no sabía qué hacer con ello y que por eso no había huido todavía. Fue a la cocina, volvió con una taza de café que nadie había pedido, la puso sobre la mesa, fue al cuarto, tardó 1 minuto. El licenciado Fuentes aparecía en el margen de demasiados casos, nunca en el centro, siempre en el margen, casi fuera del cuadro, pero presente, como alguien que ha aprendido que la posición correcta es la que nadie puede señalar directamente. Volvió con un estuche de maquillaje, lo puso sobre la mesa junto al café, se sentó por primera vez desde que Marcos había entrado, lo abrió, adentro había una memoria USB. En esa memoria había copias de los archivos del 4º piso del edificio que había colapsado, los que el colapso debía haber destruido. Contratos originales, minutas de reuniones privadas, registros de pagos que nunca debían haber sido escritos en ningún papel. Los había copiado 3 semanas antes del colapso porque algo le había dicho que el edificio no iba a seguir en pie mucho tiempo. Su instinto había tenido razón. Marcos tomó la memoria. La copió en 3 dispositivos diferentes ahí mismo en el departamento de Adriana. Le devolvió el original. Le preguntó cómo sabía que él era la persona correcta para esto. Adriana lo miró con la expresión de alguien que ha reducido sus opciones a una sola y necesita confiar en ella. Le dijo que había seguido su trabajo, que era el único que no había parado cuando debía haber parado. Le tomó 2 horas procesar completamente las implicaciones de lo que Adriana le había dicho. Una grabación de audio no era solo evidencia. Era la voz de alguien que creía que sus palabras nunca iban a salir de la habitación donde las pronunció. Le dijo que se moviera esa misma tarde, que no volviera a ese departamento, que el chivo la ayudaría. Adriana asintió. Por primera vez desde que había abierto la puerta, algo en su expresión se relajó levemente. Bajó las escaleras del edificio y salió a la calle de Iztacalco. El chivo esperaba a 2 cuadras con el periódico de siempre. Lo miró, no preguntó nada. La respuesta estaba en la cara de Marcos. Le dijo que necesitaba que Adriana estuviera en otro lugar antes de que cayera la noche. El chivo dijo que lo entendía, que lo haría. Llamó a Sofía desde un teléfono desechable. Le dijo 2 palabras. Tenemos material. Sofía tardó 3 segundos en responder. Luego dijo, ¿cuánto hay? Marcos le dijo que era suficiente para todo, que la memoria contenía los archivos que el colapso del edificio debía haber destruido. De vuelta en su oficina, Marcos extendió todo sobre el escritorio. Los registros financieros de Sofía, las notas de campos sobre los 3 cuerpos, la lista de 12 nombres y el contenido completo de la memoria de Adriana. En los 28 minutos del audio había momentos de silencio que decían tanto como las palabras, pausas donde se tomaban decisiones, donde se calculaban consecuencias, donde alguien con poder real hablaba como si el poder real fuera lo único que existía. La primera vez que todas las piezas estaban sobre la misma superficie al mismo tiempo, y el cuadro que formaban era más oscuro de lo que había imaginado cuando abrió la primera carpeta. Lo que contenía la memoria era más de lo que esperaba. No solo contratos irregulares. Había minutas de reuniones donde Héctor Mendoza discutía con otros funcionarios cómo estructurar los pagos para que los auditores no pudieran seguirlos, cómo hacer que el dinero fluyera sin dejar rastros convencionales. Había también una carpeta numerada 16, una lista de nombres con cantidades al lado. No eran proveedores, no eran empresas, eran personas. Personas que recibían pagos regulares durante años. Para proteger, para cerrar investigaciones, para garantizar silencio. La economía del poder funcionando con precisión de relojería. Uno de esos nombres lo conocía bien. No era el licenciado Fuentes directamente. Era alguien que trabajaba para Fuentes. Un nombre que hasta ahora había sido una sombra. Construir el paquete correcto era la parte más lenta del trabajo. Cada afirmación necesitaba al menos 2 fuentes. Cada número necesitaba un registro. Cada nombre necesitaba confirmación. Era el trabajo que separaba la investigación periodística de la narrativa. De repente tenía un número al lado, una cantidad específica, una fecha, una firma. Marcos lo clavó en el tablero con un alfiler rojo. Lo conectó con Mendoza. Lo conectó con Fuentes. La arquitectura se volvía más visible con cada pieza nueva. A las 2 de la mañana, un mensaje de Adriana desde el lugar seguro. Le decía que había algo más que no le había contado esa mañana. Una segunda memoria.
guardada en otro lugar diferente por si encontraban la primera. La segunda memoria contenía algo diferente a los contratos. Marcos preguntó qué contenía. Adriana tardó 4 minutos en responder. Cuando lo hizo, fue con una sola frase. El audio de la reunión donde Mendoza dio las instrucciones. Marcos leyó esa frase. La leyó de nuevo. Una tercera vez. En los primeros minutos después de la publicación, Marcos no revisó su teléfono. Se sentó en silencio en el cuarto alquilado y esperó. Cuando algo que has construido sale al mundo, hay un momento específico en que ya no te pertenece. Ese momento siempre tiene el mismo peso. Una grabación de audio de Héctor Mendoza dando instrucciones. Era la diferencia entre una investigación periodística que podía desacreditarse y evidencia directa que no podía. El audio siempre cambia todo. Le dijo a Adriana que necesitaba esa memoria antes del amanecer, que el chivo iría a recogerla. El chivo tardó 3 horas. Llegó a la oficina a las 5 de la mañana con la segunda memoria en la mano. Marcos la conectó a su computadora. Buscó el archivo de audio. Lo encontró. Presionó play. 28 minutos. La voz de Héctor Mendoza era inconfundible. La misma voz del hombre de los discursos de despedida entre lágrimas. En esa grabación esa misma voz hablaba con una frialdad perfecta sobre lo que necesitaba que ocurriera con 3 personas específicas. Sin eufemismos, sin ambigüedad. El audio de Mendoza existía porque Rodrigo Castellanos había grabado la conversación que lo mataría. Y porque Adriana había copiado archivos 3 semanas antes de que el edificio colapsara. 2 actos de personas que actuaron porque no podían no actuar. No por heroísmo, por integridad. Marcos escuchó los 28 minutos completos. Luego copió el archivo en 4 dispositivos diferentes. Llamó a Sofía a las 5:40 de la mañana. Le dijo que publicaran en 12 horas. Sofía escuchó 2 minutos del audio. Dijo que estaba bien, que lo que tenían era lo más sólido que había manejado en años, que 12 horas eran suficientes. Llamó a la comandante Ibarra. Le explicó lo que tenían, los documentos, los registros financieros, las notas forenses de Campos y el audio. Ibarra escuchó en silencio. Le preguntó si la investigación federal archivada podía reabrirse con ese material. Marcos le dijo que dependía de quién tomara la decisión. Ibarra dijo que lo pensaría, que en 48 horas le daría una respuesta. Marcos pasó 5 horas construyendo el paquete para Sofía. Cada documento verificado contra registros públicos, cada número cruzado con al menos 2 fuentes independientes, cada nombre confirmado. El proceso legal tiene su propio tiempo. No el tiempo de la urgencia ni el de la impaciencia. Su propio tiempo, lento, sistemático, imperfecto. Pero cuando funciona, funciona de una forma que los atajos no pueden replicar. Y al final los 2 audios. La pieza central. La que convertía la investigación en algo que un tribunal no podía ignorar fácilmente. A las 4 de la tarde, Sofía publicó. Coordinado con 2 medios nacionales simultáneamente. 3 medios al mismo tiempo para que silenciar uno no pudiera silenciar a los otros. El audio de Mendoza circuló en segundos. 28 minutos de voz. La voz del político de los aplausos y las lágrimas hablando de otra forma completamente. En los primeros 20 minutos, el artículo fue compartido cientos de miles de veces. Los medios de televisión lo citaron antes de que alguien pudiera decidir si era conveniente. Marcos estaba en el cuarto alquilado cuando llegó el mensaje de Ibarra. La investigación federal archivada acababa de ser reabierta. Por una unidad diferente a la que la había cerrado. Alguien que había escuchado el audio y había decidido que no podía ignorarlo. 3 horas después de la publicación, el vocero de Mendoza emitió un comunicado. Negaba todo, hablaba de montaje y de voces alteradas digitalmente. La sonrisa de Mendoza en ese evento social era la sonrisa de alguien que todavía cree que puede controlar la narrativa. Que todavía cree que la imagen pública construida durante 16 años puede absorber lo que había salido en los últimos días. Esa creencia era su error más costoso. El tipo de comunicado que escribe alguien que ya no controla la narrativa pero que sigue intentando hacerlo porque es lo único que puede hacer. Marcos lo leyó, lo dejó a un lado. Un desmentido sin evidencia propia es siempre una confirmación de que la evidencia ajena llegó donde tenía que llegar. Pensó en Adriana guardando esa memoria USB en un estuche de maquillaje durante semanas, sabiendo lo que guardaba y lo que podía costarle guardarla. Pensó en los 28 minutos que Héctor Mendoza había grabado sin saber que lo grababan. Pensó en la coordinadora de archivos que simplemente no podía destruir algo que importaba.
que tenía que existir en algún lugar aunque no supiera cómo hacerlo llegar a donde tenía que llegar. Salió a caminar. La Ciudad de México en esa tarde. La vida ordinaria continuando sin saber que algo había cambiado. Se sentó en una banca del parque de la colonia. Sacó la libreta del bolsillo. El nuevo contacto había tardado 3 semanas en escribirle. 3 semanas de evaluar si hablar era más peligroso que callar. Si la publicación había creado suficiente protección para que su testimonio fuera posible. Al final había decidido que sí, que el momento era ahora o nunca. La abrió en la página con los 3 nombres. Jorge Espinosa, Patricia Salinas, Roberto Fuentes Cruz. Los miró durante un momento. Luego, debajo de los 3 nombres, escribió una sola línea. No murieron en silencio. Cerró la libreta, la guardó. Se quedó sentado mirando el parque durante un rato más. Su teléfono vibró. Era Adriana desde el lugar seguro. Le decía que estaba bien, que el chivo la había ayudado a organizarse. Que gracias. Marcos le respondió que había sido ella quien lo había hecho posible, que la memoria guardada durante semanas, sabiendo el peligro, era lo que había cambiado todo. Adriana tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, dijo algo que Marcos no esperaba. Le dijo que no lo había hecho por valentía, que lo había hecho porque no podía no hacerlo, que había una diferencia entre las dos cosas importante de nombrar. La segunda publicación fue diferente de la primera no solo en escala, sino en naturaleza. La primera había creado un hecho público. La segunda había creado un patrón. Y los patrones son mucho más difíciles de desmentir que los hechos individuales. Marcos leyó esa frase y la entendió de inmediato. Era la diferencia entre la valentía y la integridad. La valentía requiere un acto consciente de superar el miedo. La integridad simplemente no puede actuar de otra forma aunque el miedo esté presente. Las dos son reales, pero solo una se agota. Esa semana, la investigación federal comenzó a moverse, despacio, con todos los obstáculos que el sistema interpone cuando uno de los suyos está en el centro. Pero se movió. 3 funcionarios de nivel medio citados a declarar. El licenciado Fuentes sin aparecer públicamente desde el día de la publicación. Su silencio no era discreción. Era el silencio de alguien evaluando sus opciones y decidiendo que ninguna de las disponibles era cómoda. Marcos lo anotó en su libreta. Lo que las personas no dicen suele decir más que lo que dicen. Fue a su oficina. Encendió la lámpara, se sentó frente al tablero. Don Aurelio sabía de ese archivo, porque durante 30 años su cantina había sido el lugar donde los hombres que cargaban con cosas que no podían decir en ningún otro lugar, venían a sentarse en silencio con un vaso de mezcal. Él nunca había preguntado, nunca había repetido nada, pero recordaba todo. Jorge, Patricia, Roberto, Mendoza conectado a los 3 por líneas rojas, el colaborador de Fuentes con su nombre y su firma, el edificio colapsado con sus archivos destruidos. Una estructura que había sobrevivido durante años gracias a la protección correcta en los lugares correctos, y que ahora era atacada desde múltiples frentes al mismo tiempo. 5 días después de la publicación, Mendoza apareció en un evento social en la Ciudad de México, sonriendo, saludando, como si los 2 audios no existieran. Era un mensaje dirigido a sus aliados dentro del sistema. Todavía estoy aquí, todavía tengo protecciones, no cedan, no hablen, esperen. Marcos reconoció ese mensaje de inmediato. Y reconoció el error que contenía. Ibarra le dijo que esa sonrisa había molestado a personas que preferían mantenerse neutrales. Que la arrogancia en ese momento específico había cambiado el cálculo de algunos que hasta entonces no habían tomado partido. A veces los errores de los poderosos son más útiles que los aciertos de los que los investigan. La aparición de Mendoza era un error. Adriana Montoya había tomado una decisión deliberada sobre dónde quería vivir ahora, no dónde podía vivir. Dónde quería. Esa distinción importaba. Había hecho lo que había hecho, y ahora podía elegir. Pasó los siguientes días verificando la segunda capa de la memoria. La carpeta 16 completa. Los testimonios de 3 nuevos contactos que habían decidido hablar después de la primera publicación. Un nuevo contacto le escribió esa semana. Ex colaborador de alguien de la carpeta 16. Había visto la publicación y decidido que era mejor hablar que esperar a que el proceso llegara hasta él de otra forma. Lo citó en el café. Llegó puntual, traje azul oscuro. La expresión de alguien que ha tomado una decisión difícil y que ha llegado al punto donde ejecutarla es más fácil que seguir posponiéndola.
Lo que dijo en 30 minutos complementaba perfectamente la carpeta 16. Las respuestas a sus 3 preguntas de verificación llegaron con el nivel de detalle que solo tiene alguien que estuvo ahí. Sofía publicó el segundo artículo 10 días después del primero. 4 medios, nacional e internacional, simultáneamente. Con el audio completo, los documentos de la carpeta 16 y los 3 testimonios verificados. La respuesta fue diferente a la primera vez. No hubo comunicado de Mendoza. No hubo declaración de su vocero. Solo silencio. El silencio de alguien que ha calculado que hablar ya cuesta más que callarse. La primera consecuencia formal no fue lo que la mayoría de las personas habría querido. No fue una detención espectacular ni una confesión pública. Fue un procedimiento. Un número de expediente que ahora existía y que no podía dejar de existir. Ibarra mandó el mensaje más largo de todos los que le había mandado. 2 funcionarios habían comenzado a cooperar con la investigación federal. El proceso tenía material suficiente para avanzar a la siguiente fase. Fue a la cantina de don Aurelio esa noche. El viejo lo vio entrar y sin preguntar puso 2 vasos sobre la barra. Marcos se sentó, le contó lo que había pasado. Don Aurelio escuchó sin interrumpir. Cuando Marcos terminó, el viejo dijo que llevaba años esperando que alguien abriera ese archivo específico. Marcos le preguntó cómo sabía de ese archivo. Don Aurelio sonrió. Le sirvió el segundo mezcal. Le dijo que en una cantina del centro de la Ciudad de México, durante 30 años, uno escucha muchas cosas que los hombres que beben solos no dirían en ningún otro lugar. 3 semanas después de la segunda publicación, Mendoza dejó de aparecer en público. Sin comunicado oficial, sin explicación. Simplemente dejó de estar en los eventos donde siempre había estado. Un buen día es cuando sientes que ganaste. Un día correcto es cuando el proceso funciona como debe funcionar. Marcos llevaba 12 años aprendiendo a preferir los días correctos. Porque los buenos se acaban. Los correctos construyen. Como si alguien le hubiera aconsejado que volverse invisible era la única estrategia que le quedaba en ese momento. Marcos lo anotó en su libreta. La invisibilidad de Mendoza como dato. Como indicador de que el cálculo había cambiado dentro de su círculo. El proceso legal siguió su curso. Lento, imperfecto. Con todos los obstáculos que existen cuando un sistema investiga a alguien que durante años fue parte de ese mismo sistema. Una cuenta congelada. Un contrato revisado. Una empresa fantasma identificada y vinculada a la estructura. El mecanismo en movimiento, aunque nadie lo viera desde afuera. Así funcionan los cambios que duran, sin espectáculo, sin anuncio, solo el peso acumulado de cada paso. Adriana Montoya salió del país 3 semanas después de entregarle la memoria a Marcos. No huyendo, reubicándose. Le mandó un mensaje el día que salió. Le decía que había hecho lo que tenía que hacer, que ahora podía seguir adelante, que esperaba que el proceso llegara donde tenía que llegar aunque ella no estuviera ahí para verlo. Don Aurelio había propuesto brindar por los 3 muertos como si fuera algo que hacía regularmente, como si fuera una práctica habitual en su cantina. Y quizás lo era. Quizás había brindes así cada noche por personas que nadie más recordaba en ese momento específico. Marcos le respondió que llegaría, que los procesos de este tipo son lentos pero que la dirección, una vez establecida, es difícil de revertir completamente. El caso de Héctor Mendoza produjo su primera consecuencia formal 8 semanas después de la primera publicación. No fue la consecuencia más grande posible. Fue la correcta para esa fase del proceso. Un reconocimiento institucional de que lo que había sido publicado tenía suficiente fundamento. Marcos lo supo por Ibarra antes de que saliera en los medios. Los medios lo reportaron después. No era un buen día. Era un día correcto. La diferencia entre los dos es que el correcto importa aunque no se sienta como victoria. Fue a la cantina de don Aurelio esa noche. El viejo propuso algo que Marcos no esperaba. Brindar por los 3 muertos. Marcos miró el vaso. Luego lo levantó. Don Aurelio levantó el suyo. Los 2 bebieron en silencio. Leer la libreta desde el principio era un ritual que Marcos había desarrollado a lo largo de años. No para celebrar, para inventariar, para ver el arco completo de cómo había llegado desde la primera pregunta hasta el punto donde estaba ahora, para no perder la forma del camino, sin decir nada más, sin necesitar decir nada más. Salió de la cantina tarde esa noche. Las calles del centro histórico con su mezcla específica de luz artificial y sombra. Caminó durante un rato, pensando en los 3. En Adriana, en el proceso que continuaría sin él en el centro. Llegó al cuarto alquilado. Se sentó en la cama.
Abrió la libreta. La leyó desde el principio. Todos los nombres, todas las fechas, todo el mapa completo de lo que había sido este caso. Cerró la libreta. La guardó. Apagó la luz. La Ciudad de México afuera. El ruido constante que nunca para completamente. Al día siguiente se levantó temprano. Fue a su oficina. Encendió la lámpara. Abrió la carpeta nueva. 2 nombres con un punto y coma entre ellos. La primera página en blanco esperando las primeras preguntas. La carpeta nueva olía a papel limpio. Marcos siempre compraba el mismo tipo de carpeta. Tapa dura. El papel de las primeras páginas en blanco tenía una textura específica que le recordaba que lo que venía después dependía completamente de lo que él eligiera hacer con esas páginas. Escribió las primeras preguntas del siguiente caso, las mismas de siempre aunque las respuestas sean siempre diferentes. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y la que realmente importa, ¿por qué alguien decidió que esto debía permanecer enterrado? Afuera, la Ciudad de México, siempre la misma, siempre diferente, con sus capas visibles y sus capas invisibles, con sus millones de personas viviendo simultáneamente en ambas sin saber exactamente dónde termina una y dónde comienza la otra. Y Marcos Villanueva con la lámpara encendida y la carpeta abierta, haciendo lo que hacía, porque no podía no hacerlo, porque la ciudad seguía teniendo más historias enterradas que personas dispuestas a desenterrarlas. Y porque eso era suficiente razón para seguir. Siempre había sido suficiente razón. La Ciudad de México afuera, con sus millones de historias ocurriendo simultáneamente, con sus capas de poder y sus capas de resistencia al poder, con todo lo que se había contado y todo lo que todavía esperaba a que alguien decidiera contarlo. Marcos abrió su libreta en la última página usada, la página antes de la que contenía los 5 fechas. En esa página había una lista de casos anteriores donde había visto patrones similares pero incompletos. Este era diferente. Este tenía todas las piezas. Lo que distinguía una operación de cierre de un crimen ordinario era la precisión. No había improvisación, no había emociones. Había una lista de tareas y alguien que las iba ejecutando. ¿Cuántas personas habían muerto de formas convenientes en los últimos 16 años de la administración Mendoza? Esa era la pregunta que Marcos aún no había podido responder completamente. Pero cada caso que abría lo acercaba más a un número que prefería no imaginar todavía. Sofía Reyes llevaba 2 años siguiendo a Mendoza desde el ángulo financiero, no el político, el financiero, porque el dinero deja rastros que las palabras no dejan, porque los números no pueden mentir, solo pueden ser ocultados, y los que los ocultan siempre cometen el mismo tipo de errores. Las fotografías de la tercera carpeta de Sofía mostraban algo que los reportes financieros sugerían pero no podían confirmar. Que la estructura de Mendoza tenía socios que no aparecían en ningún registro oficial. Hombres que existían solo en esas fotografías tomadas desde lejos en lugares privados. Sofía había esperado 5 meses para compartir ese material, no porque no confiara, sino porque sabía que el material solo valía algo cuando llegaba al momento correcto. Y el momento correcto era cuando alguien podía usarlo en el contexto adecuado. El chivo encontró la dirección de Adriana Montoya en 11 horas. No en 18 como Marcos había pedido, ni en 12 como había rogado. En 11. Y el nombre bajo el que vivía era tan diferente al original que cualquier búsqueda convencional habría fracasado. Había algo que Marcos siempre había admirado del chivo, aunque nunca se lo había dicho. Que nunca preguntaba para qué era la información que buscaba. Que confiaba en que si Marcos la pedía, era porque había una razón válida. Esa confianza en 12 años nunca había sido traicionada. Doctora Campos había hecho su análisis de los 3 reportes en su tiempo libre, sin cobrar, sin pedir nada a cambio. Marcos le había preguntado una vez por qué lo hacía. Ella le había dicho que porque el trabajo de un médico forense es decir la verdad sobre los muertos. Y esa obligación no terminaba cuando el reporte oficial estaba firmado. Los marcadores bioquímicos que Campos había identificado no eran difíciles de encontrar si sabías buscarlos. El problema era que los médicos que habían firmado los 3 actas de defunción claramente no habían buscado. Lo que Campos no podía determinar era si era incompetencia o instrucción. Adriana Montoya había vivido con ese estuche de maquillaje en su bolso durante 3 semanas. Lo llevaba a todos lados. Dormía con él cerca. Lo revisaba cada mañana para asegurarse de que seguía donde lo había dejado.
Era el tipo de carga que no pesa en gramos sino en lo que representa. El departamento de Adriana en Iztacalco era exactamente el tipo de lugar donde nadie buscaría a alguien que había trabajado en oficinas de mármol durante 8 años. Esa era la lógica que la había llevado ahí. La invisibilidad que da el lugar equivocado para el perfil correcto. Cuando Adriana dijo que había esperado a encontrar a la persona correcta, Marcos entendió lo que eso significaba. Había rechazado otras opciones. Había habido otras personas que habían llegado antes que él, o que habían intentado llegar, y ella había dicho que no. El contenido de la primera memoria era suficiente para abrir un caso, para hacer preguntas que no podían ser ignoradas, pero no era suficiente para lo que Marcos necesitaba. Necesitaba algo que no dependiera de interpretación, algo que fuera tan directo que no pudiera ser explicado de otra forma. Los registros de pagos en los archivos eran el tipo de documento que los contadores especializados podían leer como una historia. Marcos no era contador, pero Sofía sí tenía a alguien que lo era. Y lo que ese contador había encontrado en los registros era suficiente para cambiar completamente la narrativa. El audio era de una reunión de hace 3 años, antes de que la investigación federal se abriera, antes de que alguien dentro del sistema hubiera visto suficiente para actuar. Era la evidencia de que lo que había ocurrido en los últimos meses no era una respuesta reactiva, era el plan original finalmente siendo ejecutado. En los 28 minutos del audio, había 3 momentos donde la voz de Mendoza cambiaba de tono. El primer cambio cuando nombraba a Jorge Espinosa. El segundo, cuando mencionaba los archivos del 4º piso. El tercero, en los últimos 2 minutos, cuando el plan quedaba completamente articulado sin ninguna ambigüedad. Marcos copió el audio en 4 dispositivos y los distribuyó en 4 lugares diferentes. Ninguno en su oficina. Ninguno en el cuarto alquilado. Si algo le pasaba, el audio seguiría existiendo. Esa distribución era la única protección real que existía. Sofía había coordinado la publicación simultánea con 2 meses de trabajo previo. Había construido relaciones con los medios que iban a publicar. Había establecido protocolos de verificación con cada uno. Había diseñado el proceso para que si alguno recibía presión de no publicar, los otros 2 ya estuvieran activos. En las primeras 2 horas después de la publicación, el artículo fue compartido en más de 70 países. Marcos lo supo porque Sofía le mandó las estadísticas. Le mandó también algo más. Un mensaje de un periodista en otro país que decía que había estado investigando algo similar y que lo que habían publicado confirmaba conexiones que él no había podido articular solo. El comunicado del vocero de Mendoza tardó 3 horas y 20 minutos en llegar. Eso era significativo. 3 horas y 20 minutos era el tiempo que se necesitaba para convocar a los asesores, evaluar el material publicado, decidir la estrategia de respuesta y redactar el comunicado. Era el tiempo del pánico controlado. Ibarra le mandó un mensaje a Marcos después del comunicado del vocero, que dentro del sistema alguien había comentado que el comunicado era exactamente lo que no debían haber hecho, que era mejor haber guardado silencio que haber confirmado que estaban preocupados. La distinción que Adriana había hecho entre valentía e integridad era la que Marcos había estado buscando durante años para describir por qué ciertas personas hacían lo que hacían bajo presión. No porque fueran más valientes que otras, porque para ellas no había realmente una alternativa. Marcos había copiado esa distinción en su libreta. La había subrayado 2 veces. Era el tipo de observación que cambiaba cómo se veían las cosas que uno ya pensaba que entendía. El nuevo contacto le había dicho algo al final de la reunión que Marcos no esperaba. Le dijo que había estado a punto de no venir, que la noche anterior había tomado la decisión de no hacerlo, y que esa mañana había cambiado de opinión porque había leído algo en el artículo que le había dicho que el momento era ahora o no sería. Lo que había leído era la descripción de Adriana. No con su nombre, pero con suficiente detalle sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y eso le había dicho que era posible hablar. Que hablar no era necesariamente un acto suicida. El segundo artículo no solo era más completo que el primero, era más específico. Mientras el primero había documentado el sistema, el segundo documentaba las personas dentro del sistema. Los nombres, las cantidades, las fechas. No era posible negarlo sin contradecir registros públicos verificables.
La diferencia entre el primer artículo y el segundo era la diferencia entre acusar un sistema y acusar personas concretas dentro de ese sistema. El segundo tipo de acusación es más difícil de ignorar para las instituciones, porque las personas concretas pueden ser procesadas. Los sistemas no. La cantina de Don Aurelio existía en ese punto específico de la Ciudad de México, donde los mundos que no deberían tocarse se rozaban, donde el poder y la precariedad compartían el mismo barrio durante décadas. Don Aurelio había visto ese roce durante 30 años desde detrás de la misma barra. Lo que don Aurelio sabía del caso de Mendoza lo había escuchado en fragmentos durante años. Nunca completo. Nunca suficiente para entender el cuadro completo, pero suficiente para saber que el cuadro existía y que era oscuro. El proceso legal en casos de este tipo tiene una geometría específica. Avanza cuando la presión pública excede la presión institucional de suprimirlo. Retrocede cuando lo contrario es cierto. Lo que Marcos y Sofía habían construido era suficiente presión pública para que el proceso avanzara, por ahora. Que dos funcionarios de nivel medio hubieran comenzado a cooperar era el inicio de una cadena. El eslabón más débil cedía primero. Y una vez que cedía, los que estaban encima de él calculaban que la protección que les habían prometido podía ya no estar disponible. La decisión de Adriana de reubicarse en vez de huir era importante. Huir implicaba miedo permanente. Reubicarse implicaba continuar. Implicaba que lo que había ocurrido no la definía como víctima, sino como persona que había actuado y que ahora podía seguir adelante. Marcos había aprendido algo de las personas que hacían lo que Adriana había hecho, que la mayoría de ellas no se reconocían como heroínas. Simplemente habían llegado a un punto donde no hacer nada era imposible para ellas. Y eso, paradójicamente, era lo que las hacía extraordinarias. El trabajo de Marcos no era diferente al de Adriana en ese sentido. También era algo que no podía no hacer, que había llegado a un punto hace años donde la alternativa de parar era más imposible que la alternativa de continuar. No por vocación heroica, por la misma integridad que no puede actuar de otra forma. 12 años de trabajo, 12 años de casos, algunos resueltos, algunos no, todos dejando algo, una conexión que no habría hecho sin ese caso, una técnica que no habría desarrollado, una persona de confianza que no habría encontrado. El trabajo se acumulaba, aunque los resultados individuales fueran imperfectos. La Ciudad de México seguía siendo la misma ciudad que era cuando Marcos había comenzado este trabajo. Y también era completamente diferente. Las ciudades no cambian cuando cambian sus estructuras de poder. Cambian cuando cambia la relación entre lo que se puede nombrar y lo que no. Marcos cerró la carpeta nueva después de escribir las primeras preguntas. Las guardó en su mochila. Las llevó a todas partes durante los siguientes días mientras verificaba las primeras respuestas. El caso tomando forma antes de tener nombre completo. La investigación sobre los dos nuevos casos tomó semanas, no días. Cada dato verificado, cada nombre cruzado. El trabajo invisible que antecede a cualquier historia que eventualmente sale. Marcos había aprendido que la impaciencia era el enemigo del trabajo de largo aliento, que los casos que importaban requerían exactamente el tiempo que requerían, que apresurarse producía errores, y los errores en este trabajo tenían consecuencias específicas. El caso de Mendoza siguió produciendo consecuencias a lo largo de los meses siguientes. Pequeñas, parciales, cada una insuficiente por sí sola, pero acumulativas cuando se sumaban. El proceso lento, que es la única forma real en que cambian las cosas cuando las cosas son tan complejas como esta. Una de las empresas vinculadas a la estructura de Mendoza solicitó la cancelación voluntaria de su registro mercantil 3 semanas después de la segunda publicación. Era un movimiento defensivo, pero también era una confirmación de que algo dentro de esa estructura había decidido que era mejor intentar desaparecer que seguir visible. El abogado de una de las empresas de la carpeta 16 contactó a Marcos a través de un intermediario. Quería saber si había posibilidad de una conversación. Marcos le dijo que no negociaba, que si había algo que su cliente necesitaba decir, la forma de decirlo era en el proceso legal que ya estaba en marcha. Ibarra le informó que semanas después de la publicación, alguien dentro del sistema había presentado una denuncia formal anónima que corroboraba lo publicado. Alguien que había leído los artículos y había decidido que era el momento de añadir lo que sabía al registro.
Esas denuncias anónimas eran el efecto multiplicador que Marcos siempre había esperado de cualquier publicación sólida. No eran el objetivo, eran la consecuencia del objetivo. Y esas consecuencias eran las que hacían que el proceso tuviera más peso del que una sola investigación podía tener. Sofía le dijo que había recibido mensajes de periodistas en 3 países diferentes, todos siguiendo ángulos del caso de Mendoza que ella no había podido cubrir, todos usando lo que había publicado como punto de partida para sus propias investigaciones. El efecto multiplicador del periodismo de investigación sólido era eso. No un resultado único, sino una serie de resultados que cada uno generaba los siguientes. Una cadena que ninguna persona por sí sola podía producir, pero que empezaba con alguien que decidía dar el primer paso. Marcos pensó en Adriana comprando ese estuche de maquillaje específicamente para guardar la memoria USB, en la elección calculada de dónde esconder algo que no podía estar visible, pero que tampoco podía perderse, en la ingenuidad práctica de alguien que actuaba con lo que tenía. Los 3 hijos y hermanos de las 3 víctimas habían formado una conexión entre ellos después de las publicaciones. Se habían encontrado en redes sociales. Habían comenzado a hablar. Habían decidido juntos presentarse ante el proceso legal como parte interesada. Marcos no lo había sabido hasta que Ibarra se lo dijo. Y cuando lo supo, pensó en el efecto específico que tiene conocer la verdad sobre una muerte cuando esa verdad ha sido negada durante meses. Cómo eso une a personas que de otra forma nunca habrían tenido razón para encontrarse. El proceso legal llegó a una fase donde requería testimonios formales. 3 de los funcionarios citados a declarar lo hicieron. 2 más continuaron negándose. 1 desapareció de su domicilio conocido antes de ser notificado. Cada respuesta diferente era también una forma de información. El que había desaparecido reapareció 2 semanas después en otro país. No como fugitivo formal, como persona que había decidido que vivir en otro lugar era una opción mejor que las alternativas disponibles. Ese tipo de decisión tiene su propio lenguaje que los que saben leerlo entienden sin necesidad de traducción. Marcos no había dormido más de 4 horas seguidas en 3 semanas. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, el tablero en su oficina seguía organizándose en su cabeza, buscando conexiones que todavía no había visto, encontrando algunas. El caso de los 2 nombres nuevos empezaba a tomar forma. Despacio, como todos los casos al principio, con más preguntas que respuestas, con más espacios en blanco que datos confirmados, pero con suficiente forma para que Marcos pudiera ver hacia dónde se dirigía. Uno de los nuevos nombres estaba conectado al caso Mendoza de una forma que Marcos no había anticipado, no directamente, a través de una empresa que aparecía como proveedora, tanto en los contratos de Mendoza como en los contratos del nuevo caso. La misma empresa en 2 contextos separados por años y por estados. Los sistemas de corrupción no son aleatorios. Tienen infraestructura. Tienen personas que los mantienen funcionando. Y esas personas y esa infraestructura aparecen una y otra vez en casos diferentes porque son el mecanismo compartido que hace posibles esos casos. Marcos llamó a Sofía con lo del proveedor común. Sofía tardó 2 horas en confirmar que había visto ese mismo nombre en otros 2 contextos que estaba investigando. 4 casos. La misma empresa proveedora. La misma función en todos ellos. El mecanismo compartido haciéndose visible. Fue a su oficina esa tarde. Encendió la lámpara. Añadió el nombre de la empresa proveedora al tablero. Lo conectó con el caso Mendoza y con los 2 casos nuevos. Lo rodeó con un círculo rojo. Era la primera vez en ese tablero que aparecía un elemento que no era una persona. Un elemento que podía ser el hilo que conectara todo lo que seguía. El trabajo de Marcos no era terminar historias. Era abrirlas lo suficiente para que el proceso que debía ocurrir pudiera ocurrir. Algunas veces ese proceso llegaba rápido, otras tardaba años, otras nunca llegaba del todo, pero la apertura siempre valía aunque el resultado fuera imperfecto. La Ciudad de México en esas semanas, con el caso Mendoza en sus capas institucionales, con los 2 casos nuevos en las primeras páginas de 2 carpetas, con el sol de marzo sobre los edificios del centro y millones de personas viviendo sus vidas sin saber nada de lo que ocurría debajo. Marcos compró el periódico en la esquina una mañana. En la sección de economía había una nota pequeña sobre una empresa que había solicitado liquidación voluntaria. Era una de las empresas de la carpeta 16. Lo leyó 2 veces. Dobló el periódico. Lo guardó en la mochila.
Cada pieza del proceso que llegaba a su conocimiento era una confirmación de que el mecanismo seguía funcionando. No era emocionante de la forma en que los resultados espectaculares son emocionantes. Era satisfactorio de la forma en que es satisfactorio ver que algo que construiste hace lo que tenía que hacer. Sofía publicó una actualización del caso 3 meses después de la primera publicación. No un artículo nuevo. Una actualización. Un documento de registro que mostraba dónde estaba el proceso, qué había ocurrido desde el primer artículo, qué seguía pendiente. El periodismo como proceso continuo en vez de evento único. La actualización de Sofía generó más reacciones que cualquiera de los artículos anteriores. No porque revelara algo nuevo, sino porque demostraba continuidad, que esto no iba a desaparecer después de un ciclo de noticias, que había personas que iban a seguir mirando. Marcos pasó una tarde entera en la cantina de don Aurelio sin hablar de ningún caso, solo bebiendo mezcal despacio y dejando que el viejo contara historias de la cantina de los años anteriores. Era el tipo de tarde que recargaba algo que los casos consumían. Don Aurelio le contó una historia de un hombre que había venido a la cantina durante 10 años todos los viernes, que nunca había dicho su nombre, que siempre había pedido lo mismo, y que un día había dejado un sobre en la barra antes de salir. Adentro había papeles. Don Aurelio los había guardado sin abrirlos durante años. Marcos le preguntó si todavía los tenía. Don Aurelio lo miró. Le dijo que sí, que los había guardado porque algo le había dicho que esos papeles iban a ser necesarios en algún momento. Marcos le dijo que cuando estuviera listo se los mostrara. Don Aurelio dijo que lo haría, que ya sabría cuándo era el momento. Esa conversación con don Aurelio fue el tipo de conversación que Marcos guardaría durante meses. La posibilidad de lo que esos papeles podían contener. La forma en que las historias esperan su momento, aunque nadie sepa exactamente cuándo llegará. Adriana Montoya le mandó un mensaje 6 semanas después de salir del país. Le decía que había encontrado trabajo, que estaba bien, que pensaba en los 3 nombres de vez en cuando, y que esperaba que el proceso siguiera. Marcos le respondió que sí, que seguía. El caso de Mendoza no terminó con una condena espectacular. Terminó de la única forma en que los casos así pueden terminar, con consecuencias graduales, con un proceso que continuó, con personas que pagaron costos aunque no siempre los costos correctos, imperfecto, pero real. Y en el registro de Marcos, en la carpeta número 16 de su archivero, quedaría todo. Los nombres, las fechas, los documentos, los testimonios. El caso completo. Para que si algún día alguien necesitara saber qué había ocurrido, el registro existiera. Marcos apagó la lámpara de su oficina esa noche. Tomó la mochila, bajó las escaleras, salió a la calle, la Ciudad de México afuera como siempre, con todo lo que había ocurrido y con todo lo que todavía no había ocurrido, con sus historias enterradas y con las personas que eventualmente las encontrarían. Caminó hacia el norte, sin prisa, la carpeta nueva en la mochila. Los 2 nombres nuevos esperando. La ciudad a su alrededor haciendo lo que siempre hace. Existir, sin parar, sin pedirle nada a nadie. Siendo exactamente lo que es. Y Marcos Villanueva siendo exactamente lo que era. Alguien que no podía no abrir los archivos que alguien había decidido cerrar. Que no podía no seguir el rastro cuando el rastro existía. Que no podía no hacerlo porque era la única forma en que sabía existir en esta ciudad. La empresa proveedora que aparecía en 4 casos diferentes tenía un apoderado legal, un nombre que Marcos no había visto antes, que no aparecía en los registros públicos más allá de un puñado de documentos notariales, el tipo de persona que existe para no existir en los papeles. Marcos buscó ese nombre durante 2 días. Lo encontró en un registro de 2015, una sola aparición. En un documento que conectaba a esa empresa proveedora con una licitación pública en un estado diferente al de Mendoza. Otro estado. Otro caso. La misma firma. Sofía verificó por su lado. Encontró ese nombre en otros 2 contextos. Siempre en los márgenes. Siempre como intermediario. Nunca como protagonista visible. La arquitectura de alguien que ha aprendido que la invisibilidad es la mejor protección. Marcos añadió ese nombre al tablero con un alfiler diferente. No rojo como los otros. Verde. Para indicar que era una conexión probable pero no confirmada todavía. Que necesitaba más trabajo antes de poder afirmar lo que sugería. El tablero en su oficina había crecido durante las últimas semanas.
Empezaba a necesitar una pared más grande. Era el tipo de problema que Marcos había aprendido a leer como señal positiva. Cuando el tablero se llena, significa que el mapa está tomando forma. Ibarra le dijo que dentro del sistema había comenzado un movimiento que ella no controlaba y que no podía anticipar completamente. Que personas en posiciones que no habían estado involucradas en el caso estaban haciendo preguntas. Que la información se había extendido más allá de los canales originales. Ese tipo de movimiento era el que Marcos esperaba pero que nunca podía predecir. Cuando la información llega a personas que tienen el poder de hacer algo con ella y que no están capturadas por la red de protección, el proceso acelera de formas que ninguna investigación periodística puede producir sola. Pasó una semana entera sin ver a don Aurelio. La semana en que el proceso legal produjo sus 2 primeras consecuencias formales consecutivas. Cuando finalmente fue a la cantina, el viejo lo vio entrar y simplemente sirvió los 2 vasos, sin preguntar nada. Marcos se sentó. Bebió el primer mezcal en silencio. Luego le dijo al viejo que la semana había tenido momentos correctos. Don Aurelio asintió. Sirvió el segundo. Dijo que los momentos correctos eran suficiente razón para seguir. Los 2 casos nuevos seguían desarrollándose, uno más rápido que el otro. El que avanzaba más rápido era el que tenía más conexiones con el caso Mendoza. El que avanzaba más lento era el que estaba más aislado. Pero los 2 avanzaban. Sofía le preguntó si alguna vez pensaba en retirarse. Marcos le dijo que sí, que lo pensaba regularmente, que cada vez llegaba a la misma conclusión, que retirarse implicaba que alguien más tomara su lugar, y que mientras no hubiera alguien más, retirarse no era una opción real. Sofía le dijo que había 3 personas a las que estaba entrenando, que dentro de 2 años esas 3 personas podrían hacer parte de lo que él hacía, que no era suficiente para cubrirlo todo, pero era más de lo que había 2 años antes. Marcos pensó en eso durante el resto del día, en que el trabajo que hacía era transferible aunque no fuera fácil de transferir, que había cosas que solo se aprendían haciéndolas, pero que haciéndolas con alguien se aprendían más rápido que haciéndolas solo. La Ciudad de México en esas semanas tenía la luz específica de la primavera mexicana, esa combinación de cielo azul intenso y aire que todavía no había llegado al calor del verano. Marcos caminaba más esos días. La luz le ayudaba a pensar. Hay ciudades que trabajan con sus investigadores, que les dan materiales sin que nadie lo sepa. La Ciudad de México era de ese tipo. Enorme, caótica, llena de personas dispuestas a hablar si les llegabas de la forma correcta en el momento correcto. El caso de Mendoza fue discutido en una conferencia de periodismo de investigación latinoamericano 6 meses después de la primera publicación. Sofía presentó. Marcos no fue. Le mandó una nota con 3 puntos que le parecían importantes compartir con los otros periodistas. Uno de esos puntos era la importancia de las fuentes que actúan por integridad y no por interés. Que esas fuentes son las más confiables porque su motivación no cambia cuando la situación cambia. Que encontrarlas requiere tiempo y confianza que no se puede apresurar. El segundo punto era sobre la publicación simultánea en múltiples medios. Que la protección que eso proporcionaba no era perfecta pero era significativamente mejor que la que proporcionaba publicar en un solo medio. Que el costo logístico valía la protección que generaba. El tercer punto era sobre el proceso legal como objetivo paralelo, no como objetivo sustituto. Que la investigación periodística y el proceso legal no son lo mismo ni pueden reemplazarse entre sí. Que los mejores resultados llegaban cuando los 2 avanzaban simultáneamente en sus propios carriles. Sofía le mandó el audio de su presentación en la conferencia. Marcos lo escuchó tarde esa noche en el cuarto alquilado. Pensó en que lo que ella había presentado era el resultado de años de trabajo conjunto, de errores compartidos, de lecciones aprendidas en casos que no siempre habían terminado bien. El trabajo de investigación tiene una memoria específica, no la memoria de los logros, la memoria de los errores, de los casos que se podían haber manejado mejor, de las decisiones que con el tiempo parecían equivocadas. Esa memoria es lo que separa a alguien que lleva 12 años haciéndolo de alguien que lleva 2. Marcos cerró su laptop. Apagó la lámpara del cuarto alquilado. Se recostó en la oscuridad con la ciudad afuera, pensando en los 2 nombres nuevos de la carpeta nueva. ¿En qué habría detrás de ellos? ¿En cuánto tiempo llevaría a encontrarlo? Pensando también en Adriana.
En los 3 muertos. En don Aurelio y sus papeles guardados. En el Chivo en algún mercado de la ciudad haciendo lo que hacía. En Sofía entrenando a 3 personas. En Ibarra dentro del sistema con sus 48 horas de protección operativa que a veces se extendían más. Una red. No diseñada. Construida a lo largo de años a través de casos y de confianza y de la certeza compartida de que lo que hacían valía aunque no siempre se viera de inmediato. Marcos Villanueva se levantó antes del amanecer. Se vistió. Tomó la mochila. Salió del cuarto alquilado. Bajó las escaleras del edificio. Salió a la calle. La Ciudad de México a esa hora tenía una luz que no tenía en ningún otro momento del día. La luz de antes del amanecer. Cuando la ciudad no ha terminado de ser noche pero todavía no ha empezado a ser día. Cuando todo parece posible y nada parece definitivo. Caminó hacia su oficina, con la mochila en el hombro y la carpeta nueva adentro y los 2 nombres esperando. Subió las escaleras, abrió la puerta, encendió la lámpara, se sentó frente al tablero. Miró el espacio donde habían estado las fotografías de Jorge, Patricia y Roberto. Miró los 2 nombres nuevos escritos en la primera página de la carpeta nueva. Y empezó a trabajar. Los 2 nombres en la primera página de la carpeta nueva. Las primeras preguntas ya escritas. Los primeros registros ya buscados. El caso empezando a tomar forma. Como todos los casos al principio. Con más espacios en blanco que información confirmada. Pero con suficiente para orientar lo que venía. Para saber en qué dirección mirar. Y esa dirección era suficiente, siempre era suficiente para empezar. La Ciudad de México afuera de la ventana de su oficina. Con sus 20 millones de personas, con sus capas de poder, con sus historias que esperaban. Marcos Villanueva con la lámpara encendida y la carpeta abierta. Haciendo lo que hacía. Porque no podía no hacerlo. Porque la ciudad lo necesitaba aunque no lo supiera. Y porque eso era suficiente.